Buenas noches, bienvenidos una semana más a vuestro Zacatrus lúdico. Nos habéis preguntado, en relación a un comentario que hacía en anteriores ZLs sobre los eventos en tienda, pues empezamos con ellos, demostraciones, eventos, partidas. De todas maneras, lo mejor que podéis hacer para estar al tanto es seguirnos en redes sociales, tanto a la página completa de Zacatrus como a cada una de las tiendas, mejor la que tengáis en vuestra zona, para ver los eventos locales. Esta semana, todo lo visto la semana pasada, un resumen de lo que hemos visto, unos kilómetro cero que se marchan y, por supuesto, las novedades, que hay alguna grande y esperada. Así que, sin más ya, arrancamos. Bueno, pues aquí estoy con los juegos vistos esta semana, que hay un poco de todo, os voy contando rápido. Empiezo por aquí arriba. Splitter. Estamos ante un roll and ride clásico, muy sencillo, muy simple de entender. Solamente hay que colocar los dos números del dado de manera simétrica, que eso pues me ha gustado un poco, y con dos blocks distintos. Nada que decir, es el típico roll and ride, dice aquí que va de 1 a 12, podéis jugar hasta el número que queráis, y es de los, eso sí, de los roll and ride más sencillitos de entender en cuanto a normas que hay. Una puntuación muy fácil, los unos valen 1, los doses cada 2 valen 2, los treses cada 3 valen 3, etc. Si queréis un roll and ride facilito y pequeño, este Splitter os irá perfectamente. Babel Stories, un juego un poco particular, hay que tenerlo presente, es un juego para los más peques. Intenta ser un juego de estos narrativos, o más que narrativos, pues de ir siguiendo una historia, levantando cartas. Realmente, si lo pensamos desde la perspectiva de un adulto, el juego es muy chorra, porque básicamente es colocar las cartas y levantar la que quieras. Levanto esta, vas levantando hasta que terminas. Pero hay que verlo desde la perspectiva del público al que va pensado, que es un juego pues para niños. Tenemos para adultos juegos de este estilo, con cierta decisión. El mismísimo Time Stories no deja de ser algo parecido a esto. Sabéis que es uno de mis juegos favoritos. Pero este Babel Stories está muy pensado para peques, donde realmente pues intentaremos que se metan un poco en la historia más que estar levantando cartas. Esos juegos normalmente mecánicamente son muy sencillos, es levantar cartas hasta que te aburras, pero tendremos que ir, digamos, viviendo esa historia. 3 aventuras, aparte del tutorial tan sencillito que os contaba, pues 3 aventuras un poquito más largas, donde tendremos que intentar pues acertar con las cartas que levantamos, pensando un poquito. Realmente hay mucha parte de suerte, pero también algunas sí que podemos pensarlas un poco, decir, quizá por aquí no sea el camino correcto. Y unas historias pues simpáticas, eso, para los más pequeños. El juego dice aquí 1 o 2 jugadores, realmente es casi un solitario, pero podéis jugar colaborativamente, o los peques pueden jugar colaborativamente, y recordad que está pensado para niños de 4 años, es decir, no es para adultos, no es de estos familiares que podéis jugar, por supuesto podéis jugar con los peques, pero no está pensado para que los adultos jueguen con los peques y disfruten igual. Es un juego para los más peques, este Babel Stories. Y aquí arriba tenemos este Merianing, un juego también sencillo, porque básicamente es una versión de Blackjack, pero que tiene muchas cosas que se pueden ir añadiendo. Digamos, tiene 3 modalidades de juego, como os decía, desde la más básica, que es el Blackjack casi normal, y luego pues una modalidad avanzada, donde tendremos que añadir una regla, una experta, donde tendremos que añadir una regla más, y luego 2 reglas caseras. Al final, estamos ante un juego muy sencillo que podemos complicarlo un poquillo, metiendo reglas opcionales como queramos, y nos dará bastante más juego, bastante más chicha, basándose en el clásico, pues eso, Blackjack, de conseguir acercarse sin pasarse a su precio justo, no era eso, al valor de 21. Juego pequeñito, fácil de sacar a mesa, que escala muy bien, y bueno, que ahí tenéis, y además pues un poco ambientado en la vida de Merianing. Y en la parte de abajo pues también hay un poquito de todo. Empiezo por la derecha aquí, por mi derecha. Este Citosis es la segunda edición de Citosis. Como segunda edición, bien, perfecto. He visto alguna errata en las cartas, las de retículo endoplasmático aparecen todos como rugoso, cuando unas hormonas deberían ser liso, pero parece que por lo demás sí que han cambiado, nada, muy poquito en la segunda edición, pero se anuncia como Big Box. Realmente no es que sea una Big Box, incluye una expansión, la expansión Virus, que no teníamos en castellano, creo recordar hasta ahora, además de unas cartas promo, pero caben aquí. O sea, no hace falta una box que sea de tamaño Big, cabe perfectamente en la caja normal de Citosis, la caja no ha cambiado, es del mismo tamaño. Citosis es un juego que me gusta particularmente mucho, es un juego de gestión de recursos con unas buenas mecánicas, que escala bien, que se le puede sacar a todo el mundo y que está además con una carga, digamos, lectiva, educativa, vaya, bastante interesante. Nos explica bastante bien, jugando, cómo funcionan las células, cómo se van creando pues las hormonas, las enzimas, etc. Y es bastante educativo este juego, dentro de una gestión de recursos que además es agradable de jugar, tiene unas mecánicas chulas. Pues además aprendemos cosas. Yo creo que para jugar con chavales es excepcional. Más que Oca tiene una serie de juegos
pues Peptide, Ion, etcétera, que son así, intentan ser muy de ciencia, muy educativos, pero creo que Citosis es para mí la joya de la corona. Creo que es el juego más divertido de jugar y a la vez educativo que tenemos. Así que si no lo conocéis, esta segunda edición, que no cambia gran cosa, es una muy buena manera de conocerlo, porque me parece, como digo, un juego de gestión muy interesante. World of Warcraft, Unshackled, este escape room. Es un escape room metido en el mundo de World of Warcraft, lo cual no pinta mal, es un juego de experiencia desde luego, pero para mí su problema grande es que empieza en 3, no porque empiece en 3, sino porque necesita un director de juego, alguien que esconda las cartas, que las vaya repartiendo. ¿Y qué pasa normalmente? Pues que el director de juego siempre suele ser la misma persona. A mí ya sabéis que no me gustan así los juegos asimétricos porque a mí siempre me tocaría ser el director de juego y no se disfruta igual. Y además tiene un problema añadido, y es que podéis decir, un juego como Descent, por ejemplo, segunda edición, que necesita un señor oscuro. Bueno, podéis decir, pues venga, repartimos, en esta partida eres tú el señor oscuro, en esta partida eres un héroe y otro es el señor oscuro. Aquí no vale porque una vez que el director de juego ha preparado el juego ya no puede jugar del otro lado porque ya conoce las cosas. Así que realmente este World of Warcraft está bien como escape room, pero es el típico juego para preparar a amigos, para tener siendo maestro de ceremonias y que posiblemente lo disfrutemos menos siendo el director de juego. Sé que hay gente que disfruta siendo director de juego, como quien disfruta siendo máster de rol. A mí me chirría un poquito más. Así que es la única pega que le puedo poner a este juego escape room basado en el mundo de World of Warcraft, porque por lo demás pinta muy bien, tiene bastante buena calidad, aunque las cartas son un poquito finitas de más, sobre todo para estar escondiéndolas por ahí, así que por favor enfundadlas. Pero sí que es un escape de estos divertidos que nos hará pensar, que nos hará resolver enigmas, tiene las soluciones también, por supuesto, y unas bandas sonoras que además de ambientar un poco también sirven de contador, de medidor de tiempo. Pero bueno, quería que tuvieseis claro que necesita un director de juego y que tiene ese handicap. Serpientez, como Babel Stories, un juego para los más peques de la casa, un juego muy sencillito de ir montando una serpiente, un poco tienta la suerte, también tiene un par de modalidades, cooperativa y competitiva. Y además tiene muchas pegatinas para decorar las serpientes de goma eva y que queden muy bonitas, muy chulas, a gusto de cada uno. Me parece una muy buena opción para los más peques, empieza en 3 años y lo mismo es para que jueguen ellos, podéis jugar con ellos, pero bueno, no es un juego para adultos. Inspector Knows. Estamos ante un juego que mezcla un poco pues Mysterium con Dixit, aunque Mysterium ya es una mezcla de Dixit casi, y nos propone unas cartas, unos dados, tenemos que escoger un dado, sería un icono, como las cartas de Dixit, pues en este caso son dados, un icono para que los jugadores decidan, el resto de jugadores decidan qué carta es la buena, pero lo que tienen que hacer es ir descartando. Al final no está mal, también tiene un toque de similo. Al final no está mal este Inspector Knows, tiene un montón de cartas con 2 lados distintos, podéis jugar un montón de partidas y aquí, aunque si es asimétrico, no pasa nada porque es el típico donde nos vamos rotando y es bastante divertido, pequeñito, contenido. Me parece una muy buena opción para sacarle a todo el mundo, tenerlo en el armario y poder jugar de vez en cuando Inspector Knows. Jerónimo Stilton, el misterioso robo del siglo. Estamos ante un juego de estos de deducción, al más puro estilo Small Detective, donde tendremos una serie de pistas en el tablero que implican que no son las que buscamos, porque las que buscamos están fuera. Jugaremos cartas de nuestra mano, iremos viendo pistas, tacharemos para deducir en nuestra libretita privada y a veces se revelarán pistas para todo el mundo. No tiene más, un juego también familiar, también pensando en peques, empieza en 8 años, yo creo que con un poquito menos también se puede jugar y sobre todo pues para fans de Jerónimo Stilton, sin más. Es el primero porque aquí tiene un 1, supongo que saldrán más de este estilo. En este caso pues tenemos eso, un juego de deducción que es muy sencillito de entender y que nos hará pues pensar un poco. Si queréis aseguraros de la solución, pues obviamente es un poco más arriesgado porque se nos pueden adelantar, si no podéis arriesgaros como queráis, eso sí, si os arriesgáis a una opción y es la falsa, estáis fuera de la partida. Gloomhaven, Fauces del León, un juego muy esperado, una versión más reducida de Gloomhaven y que es, como os comentaba en el Conociendo, para mí es una versión más introductoria de Gloomhaven. Creo que a ver, es difícil compararlos, lo típico, decir, bueno, ¿y cuál es mejor, uno u otro? Son muy similares, si os gusta uno os gustará el otro. Ahora, si queréis comprar una caja de Gloomhaven y vais a jugar con gente que no sea extremadamente jugona, la mejor opción para mí es este Fauces del León. Creo que es más fácil acercarse a Gloomhaven con Fauces del León. Pensad que Gloomhaven es un crawler donde no hay casi azar porque no hay dados, se hace todo con gestión de cartas. Así que a la dificultad inherente a un crawler, que no tienen por qué ser difíciles, pero son muchas reglas y normalmente la gente, pues los no jugones suelen tener un poco de espacio ante un crawler, pues además de todo eso, quitamos la sencillez de lanzar dados y nos metemos en una gestión de cartas de ojo, tienes cartas en la mano, tienes que saber cuándo jugarlas, no te quedes sin ellas. Entonces, bueno, pues como que es un crawler un poquito más complicado Gloomhaven, aparte de lo que ocupa y demás. Este Fauces del León intenta, dentro de las mismas mecánicas, ser un poquito más sencillo.
Se ha modificado alguna cosilla que no le sienta nada mal, es un poco más coherente, un poco más sencillo y sobre todo es más fácil de preparar porque va con el librillo, estilo Aventura Z. A mí me parece muy buena opción este Fauces de León, me parece muy recomendable y repito, si queréis un crawler para iniciar gente en el mundo de los crawlers, Gloomhaven no es que sea la mejor opción, pero si queréis un Gloomhaven, este Fauces del León funciona mejor como introducción que la caja de Gloomhaven normal y además son compatibles, podéis usar esto como expansión sin ningún problema. Y el último de la semana, más grande, Viños, esta edición deluxe de este juego clásico ya de Vital la Cerda, que tiene dos modalidades, la clásica de 2010 y una añada revisada de 2016, que es un pelín más sencilla. Estamos ante un La Cerda, ya veis, no se podía explicar en 10 minutos, me he saltado muchas cosas y ha sido un poco por encima, pero para que lo vieseis, pero sí decir simplemente que me parece que de los juegos de La Cerda es el que menos enlaza acciones. Quiero decir, si jugáis a Kanban, si jugáis a CO2, las acciones son muy enlazadas, de manera que hacer una acción vale para luego poder hacer otra y luego hacer otra y luego la cuarta enlazada. Por eso suele ser difícil entenderlo a la primera, hay que jugar alguna partida para ir asociando, asimilando bien para qué valen cada una de las acciones. Viños es más sencillo en cuanto a eso. Estamos casi ante un viticulture donde tenemos que comprar viñedos, tendremos que producir vino, tendremos que poner bodegas, poner algunos trabajadores y luego vender el vino o exportarlo. Y por último, la parte un poco extra, presentarlo en ferias. No deja de ser un Lacerda, un euro durete, que no se lo podéis sacar a todo el mundo ni de lejos, pero sí que es un Lacerda, entre comillas, de los sencillos, muy entre comillas, ¿vale? Y con sus dos modalidades, la de 2016 es un pelín más sencilla que la clásica de 2010. Juego muy grande, con muy buena calidad de componentes, en este formato de Eagle Glyphon Games, que nos trae maldito, y un Lacerda más para la colección. Si os gustan los Lacerda Viños, es un clásico. Pues todo esto es lo que hemos visto esta semana. Vamos a ver ahora que se marcha. Pues aquí estoy con los kilómetros cero de esta semana. Decir que, comentabais de la colocación de los juegos que hemos visto antes, no depende de que me guste más o menos una manera u otra, depende de que entren en la mesa. Si los juegos de la semana entran como habitualmente, bien; si no entran como el ZL anterior, irán así, no hay más. Y estos normalmente no entran digamos, en plano frontal. Bueno, decía, los kilómetros cero, que son de la semana anterior, este Tokaido, cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, los puzzles lógicos de Catán, la versión Jardín de la Reina de Azul, este Diplomacy, un juego de intriga internacional, alianzas y traiciones, Grupo de monstruos, El curioso Hormigas, Novel Run, We Can Play, Goles, Monstris, Frente a los ascensores y Pekatú, una buena colección de juegos pequeñitos. Todos estos, ya sabéis, disponibles, espero que el lunes, sellados, en perfecto estado, una copia de cada, si queréis alguno, apuraos. Y ya visto esto, vamos a ver las novedades, vamos a ver qué llega. Pues aquí estoy con un montón de novedades, sobre todo juegos. Voy a empezar por rol, las expansiones al final, porque hay expansiones de juegos que vamos a presentar ahora. Vamos a empezar por este Sherlock Holmes Investigaciones Sobrenaturales, un nuevo cómic juego, el número 22 ya de Masqueoka, de esta serie de cómic juegos. Lectura autónoma 9 años o más, acompañada 8 años o más, misterio, terror, fantasía, enigma, pues otro cómic juego, otro basado en Sherlock Holmes, en este caso investigaciones sobrenaturales. El resto de rol, La llamada de Cthulhu. Por un lado, una trepidante aventura para Pulp Cthulhu que se llama Hidden Corp, un librillo así finito que nos trae Shadowlands y que es una aventura para esta variante de La llamada de Cthulhu, que es Pulp Cthulhu. Y también Shadowlands también nos trae otra que es para La llamada de Cthulhu en sí, El cantante de Doll, otra aventura pequeñita, finita, en tapa dura, muy bien encuadernada. Y por último, mucho más grande, La piel de toro 1920 por Ricardo Ibáñez, también para La llamada de Cthulhu. Es un suplemento, aquí veis, para ambientar las partidas en la España de los años 20. Incluye, bueno, una serie de cosas, entre ellas 7 aventuras, 4 de ellas dice aquí inéditas. No sé muy bien dónde se habrán publicado las anteriores, pero tenemos 7 aventuras en este compendio en tapadura bastante grueso y que nos lleva a los años 20 en España. Y luego, juegos, antes de meternos aquí en las expansiones. Pequeñitos, por un lado, llega una nueva edición de Bananagrams, que viene así en la misma fundita en forma de plátano que ya teníamos en las anteriores. No creo que haya cambiado mucho, pero lo veremos. Matcha, GenX nos trae este juego, que supongo que irá de té, parece un juego de cartas, como veis aquí, y estaba buscando los números, por cierto, no os he leído los de Bananagrams, ahora lo arreglamos. 2 jugadores, 15 minutos, 10 años o más, un juego pequeñito, muy oriental, Matcha. Decía de Bananagrams que no os lo he leído, nos dice, a ver si viene por aquí, de 7 a 107 años y de 1 a 8 jugadores. Otro juego pequeñito, en este caso de Arrakis Games, este Cabo, un juego para encontrar un unicornio fantástico, 8 años o más, 45 minutos y de 2 a 4 jugadores, en un juego que también ya veis que es básicamente de cartas y en tamaño bastante pequeño.
Más cartas, Ringmaster Pasen y Vean, un juego de TCG Factory, un juego sobre el mundo del circo, que hay muy poquitos, nos dice aquí de 2 a 4 jugadores, 10 minutos nada más, 13 años o más, un juego que también es básicamente de cartas, con unas ilustraciones que me llaman bastante la atención, así estas circenses. Otro juego de cartas que se ha retrasado un montón, loco, anunciado hace ya meses, por fin lo tenemos aquí, después de mucho tiempo, de 3 a 8 jugadores, 15 minutos, 8 años o más, un juego que dice aquí, si sabes leer, sabes jugar, no parece que sea muy complicado. Y el último pequeño que tengo aquí, este Cobra Pau, en una caja hexagonal, un juego que parece como de fichas y dados, y que, bueno, que tiene aquí un gato, nos dice por aquí 6 años o más, 42 años o más en edad gatuna pone, de 5 a 15 minutos y de 2 a 6 ninjas. Pues ya veis, un curioso juego de gatos, ninjas, este Cobra Pau. Juegos mucho más grandes que todo esto, a ver cómo voy moviendo. Por un lado, este Gigamon, que es un juego que veis aquí infantil, 15 minutos, de 2 a 4 jugadores, 5 años o más, brilla un montón, un juego de losetas y monstruos que se ve por aquí y que tiene buena pinta, veremos qué tal, nos lo trae Maldito Games. Y siguiendo con los peques, tenemos este Monster Soap, también para 5 años o más, y de 2 a 4 jugadores, 15 minutitos, un juego así de monstruos, ya veis, y comida, que es bastante visual por lo que se ve aquí, con un montón de cosas, veremos qué tal va. Pasándonos al sector más jugón de la casa, Gale Force 9 nos trae este Wise Guys, un juego, nos dice por aquí, un juego de dinero, pólvora y alcohol ambientado en el Chicago de la ley seca, de 3 a 4 jugadores, 90 minutos o más, y no pone edad, pero imagino que serán, si viene aquí, 14 años o más, un juego pues de gangsters, como podéis ver, que se ve ahí, este Wise Guys, vamos a ponerlo por aquí, a ver si no interrumpe mucho, un juego muy clásico, tercera edición, pero por fin en castellano después de muchos años, Betrayal, The House of the Hill, en este caso se ha llamado en castellano Betrayal, La Casa de la Colina, tercera edición, pero por fin en nuestro idioma, un juego muy clásico, que nos lleva a esta Casa de la Colina, donde habrá un traidor, 12 años o más, de 3 a 6 jugadores, eso sí, 60-90 minutos, un crawler muy clásico, que por fin, tras muchos años, lo tenemos en castellano. Y hablando de crawlers, el más grande de la semana, y voy a ver si puedo mover esto un poco, porque si no nos va a estorbar. A ver, tenemos aquí este Máquina Arcana, un juego que sé que estaba siendo muy esperado por algunos, un juego, un crawler que nos lleva al mundo de Lovecraft, con poco plástico por lo que veo aquí, pero tiene un montón de componentes, caja muy gruesa, pesa un montón, de 30 a 240 minutos, de 1 a 4 jugadores, 14 años o más, ahí veis, Máquina Arcana, que no viene solo, sino con expansiones que por supuesto luego vemos. Por allí, Creature Comforts, un juego así de animalitos en el bosque, parece muy chulo, 8 años o más, 45 minutos, de 1 a 5 jugadores, parece de gestión de recursos, ya lo veremos. Y otro que tiene un montón de años y vuelve, esto está muy de moda ahora, Ascension, edición 10º aniversario, un deck building, digamos, clásico, de 2 a 4 jugadores, o más, dice aquí, 30 minutos, 13 años, pues un juego de cartas de creación de mazo, este Ascension, que vuelve muchos años después, y en su edición 10º aniversario. Siguiendo con los juegos así familiares, este Story Colors, no Story Cubes, que tenemos aquí, que nos trae Atomo, de 3 a 6 jugadores, 40 minutos, 8 años o más, una caja grande, llamativa, llena de colores, veremos. Ya no sé dónde poner las cosas. Me quedan dos que había quedado un poco retrasados de la semana anterior. Por un lado este Garden Nation, un juego que veis aquí de colocación, parece, de distintos objetos de plástico, no sé muy bien qué es, pero por supuesto lo veremos, un juego que nos trae Maldito Games, 10 años o más, de 2 a 4 jugadores y 60 minutos, muy peculiar. Su ilustración ya no me cabe en ningún sitio. Y el último, que también se había retrasado un poco, este Rollbenders, 10 años o más, 75 minutos, de 2 a 5 jugadores, ya veis, otro juego grandote, a ver qué tal, tiene un aspecto curioso. Voy a apartar un poco esto, hacer un poco de sitio, porque todavía nos quedan unas cuantas expansiones, 5 concretamente. Ahí, vamos a ellas. Pues por un lado, Meeple Circus, que por cierto, volvemos a tener disponible el juego base, pues llega además del juego base de nuevo esta expansión, espectáculo aéreo y animales salvajes, una cajita pequeña para ampliar nuestro Meeple Circus, un juego bastante entretenido. Decía, Máquina Arcana no viene solo, viene con 2 expansiones en la mano, desde el más allá y hasta la eternidad. 2 cajas así alargadas, que se venden por separado, claro, para Máquina Arcana y que nos ampliaron un poco este crawler. Ya veremos qué contienen las cajas.
Y por último, 2 expansiones para Captain Sonar. ¿Recordáis este juego que es muy divertido, la verdad, familiar? Pues aquí tenemos 2 expansiones. Una que se llama Primera Actualización, caja con letras azules, y otra que se llama Operación Dragón, caja con letras verdes. Se venden también por separado, 2 expansiones para nuestro juego de manejar un submarino, un poco familiar. Pues 2 cajas nuevas. Y ya está, porque no es poco. Todas estas cajas, si queréis ver qué contienen, lo vemos ahora. Y si no, como siempre, gracias por estar ahí. Que tengáis muy buena semana y nos vemos la semana que viene. Abrimos este Creature Comforts y dentro tenemos pues un reglamento. Ahí veis, con letra grande, un montón de ilustraciones. Tenemos dados, 2 morados, 2 grises, 2 amarillos, 2 rojos, 2 azules, verdosos, de 6 caras, parecen estándar. Tenemos aquí unos meeples, en esos mismos colores, son zorros, ardillas, bueno, distintos animales, conejos. Unas casitas también en esos colores, 4 dados blancos, de 6 caras también, muchas bolsitas zip. Y aquí un montón de tarjetas, cartas, a ver, vamos viendo unas cartas cuadradas, a ver si consigo abrirlas. Tenemos cartas de todos los tipos que queráis, pues cartas cuadradas, con ilustraciones, algo de texto. Tenemos cartas más normales, tamaño Ocean diría así a ojo. Ahí veis, como siempre, el dorso. Tenemos unas cartas más grandes aún, que vienen con una plastificación, bueno, no la abro, que son muy durillas. Ahí veis. Y más grandes todavía, esto ya son tarjetas más que cartas. Ahí están. Vale. Con estaciones. Por último, esto ya es cartón duro, parecen tableros, es como para jugadores o algo así, porque además detrás ya sabe que viene la cuenta de puntos. Y por último, cartón, que es lo que nos falta. Tenemos un par de láminas 3 de cartón troquelado, de buena calidad, con recursos, y un tablero de 4 alas alargadas, haciendo un tablero así panorámico, que en este caso va en vertical. Ahí veis que tiene hueco pues para poner cosas. Y bastante bonita la ilustración. Abrimos esta caja de este Ascension, o Ascension, como queráis, y dentro tenemos un reglamento que no parece para nada complicado, un tablerillo, a ver si puedo sacarlo, que está ahí encajado, de 4 alas, que es, bueno, un tanto peculiar, ya veis, edición 10º aniversario, reserva, mazo, pues un tablerillo, y luego, bueno, aquí unas perlitas rojas grandes y transparentes, también más pequeñas. Y por último cartas, 3 mazos, vamos a abrir al menos uno. Son las típicas cartas así, vamos, clásicas de deck building parecen. Pues ahí veis, con ilustración, con texto, más clásicas imposible. Pues tenemos aquí 1, 2 y 3 mazos para esta caja base de Ascensión. Abrimos Ringmaster, pasen y vean, estos poquitos juegos que hay en el mundo del circo. Unas instrucciones muy sencillas y un mazo de cartas pequeño, cartas así como tarot, que me gustan mucho, ya veis, fenómeno, estrella, evento, bueno, cartas con ilustración y texto, muy del corte del circo, un par de ellas de publicidad, Ascensión y Unmatched, bueno, pues parece un juego sencillito, veremos. Abrimos este pequeño cabo y dentro tenemos pues un reglamento, que ya veis que es muy sencillo, un desplegable, un bloc de 2 lados, la verdad bastante sobrio. Y por último un mazo de cartas que vamos a abrir. Ahí está. Y dentro tenemos las cartas, ahí veis, con el unicornio. Y cartas que tienen buena ilustración, como veis, y número. Y poquito más, algún texto abajo. Y luego unas cartas que parecen como de ayuda. Y listo. Abrimos Betrayal, la Casa de la Colina, esta tercera edición, y tenemos, pues para empezar, cartón troquelado. Ahí están las losetas que sirven de mansión, que van para la casa, hay varias plantas. Aquí tenemos algún marcador más de, bueno, marcadores de jugadores, algunas fichas, más marcadores, algunas fichas más, interruptores, un medidor aquí, unas poquitas que quedaban ahí en cartón más pequeño, los libros, el libro de reglas, el manual del traidor, no leer, que nos habla de todos los casos del traidor, y los secretos de supervivientes. Son los 3 libros. Luego tenemos unas miniaturas, ahí veis, con sus peanitas de colores, pues unas miniaturas chulas. A ver si consigo colocarla bien. Ahí está. Y pues no. Es durillo, ¿eh? Ahí está, vale.
pues aquí hay 4, aquí hay 2 más, aquí una bolsita que no sé qué tiene. Pues, epa, que me paso de frenada. Tenemos por un lado los dados y por otro lado los marcadores para las tarjetas de jugador. Vamos a echarlas todas ahí para que no quede ninguna, que luego es un peligro. Y por último las cartas en este formato así French Tarot extraño, que vienen con cinta, que vamos a quitar, doble cinta de hecho. Vamos allá, y aquí tenemos todas las cartas del juego, que si no recuerdo mal había varios mazos. Ahí están. Bueno, esta vez he acertado por el lado correcto, ya veis que son cartas que casi todo es texto. Y aquí tenemos pues monstruos, presagio, objetos, sucesos, etcétera, para completar este juego. Abrimos Ways Guys, este juego en la ley seca, ahí veis, manual, un montón de cartón troquelado con fichas y dinero, y bebidas por supuesto, y armas, que no falten. Unas pantallas de jugador en 4 colores, con resumen detrás, aquí un montón de losetas, muchísimas losetas, dos mazos de, bueno, 2 pilas de losetas, ahí veis, con ilustración, texto, ubicaciones, y en el otro lado pues más ubicaciones y esta que es como de ayuda. Y en la parte de arriba tenemos pues estas tarjetas también de jugador, un tablerillo más, 4 dados de 6 caras en colores y unas pequeñas cartas que vamos a abrir. Ahí se ve con texto, con alguna pequeña ilustración, felices 20, los años 20 vaya, y listo. Abrimos este Monster Soup y dentro pues un reglamento nada, muy sencillito, ya veis. Unas bolsitas roja, azul, morada o rosa y verde, unos tacachips así verdes, grandotes, madera, tenemos raspas de pescado, corazones, bastones, serpientes, esto no sé muy bien qué es, como gusanos, unas bolitas, calcetines, conos, arañas, y creo que es todo. Debajo, unas bolsitas zip, unas cartas con plástico de apertura y cierre, ahí veis, son poquitas, con elementos de esos que veíamos ahí en madera. Vamos a dejarlas en su bolsita. Y por último, parece que cartón troquelado, sí, con monstruos, con una caja, 2 cajas, 3 cajas, 4 cajas, supongo que para los jugadores. Abrimos este Cobra Pau y dentro tenemos, a ver si puedo, una caja hexagonal. Dentro tenemos pues un reglamento así extraño, con forma hexagonal, es muy sencillito. Dados, un montón de... No son dados, son como fichas así de dominó. Ahí veis un buen montón de ellas, de baquelita, de buena calidad, con simbolitos de colores. Y ahora sí, dados, los estoy viendo aquí, 2 dados de 6 caras personalizados con formas y nada más. Abrimos esta nueva edición de Bananagrams, que viene con la funda así de banana, y dentro pues básicamente tenemos el reglamento, que bueno, esto no es muy complicado, ahí se ve. Y tenemos letras, fichas con letras, ¿sabéis? Al más puro estilo categories o estas cosas. Pues listo, fichas con letras en la fundita. Abrimos loco, y dentro tenemos pues un mazo de cartas, un manual. Vamos a abrir las cartas primero, que vienen arriba. Ahí veis, con texto, en colores, algunas en horizontal. Los dorsos y el reglamento, que no tiene nada. Ah, y unas fichitas de cartón troquelado y 2 reglamentos, ahí veis, pues que creo que son iguales, 54 cartas, 24 fichas, están los 2 en castellano, sí, pues vienen 2 y listo. Abrimos este Gigamon y dentro tenemos pues bastante aire, un reglamento aquí sencillito, muy sencillito, y cartón troquelado con fichas, monstruos y más fichas. Eso es todo para este Gigamon. Abrimos Matcha, esta pequeña cajita, a ver si puedo. Ahí está, y dentro tenemos pues un reglamento, que bueno, parece sencillito. Unas cartas muy poquitas, vamos a abrirlas, que vienen aquí plastificadas. ¿Veis? Con motivos pues muy orientales. Y el resto es cartón, tenemos aquí
pues como unos tablerillos, 1, 2, 3 y fichas de cartón troquelado, muy grueso, buena calidad, 3 más. Abrimos esta expansión de Meeple Circus, espectáculo aéreo y de animales salvajes, que viene en una caja de estas que se abren por arriba, y dentro tenemos, pues, a ver, aquí nuevas láminas de pistas, bueno, algunas ya veis que se destroquelan solas, un reglamento muy sencillito, unas pegatinas, que chulas, para los Meeple, supongo, unas cartas, unas poquitas cartas, varios tipos, y por último madera, ahí veis, 4 o 5 Meeples rojos, uno verde, un oso, un león y un equilibrista, y esto parece como un balancín de estos. Abrimos esta primera actualización de Capitán Sonar y tenemos un montón de rotuladores con gomas y debajo pues láminas, nuevas láminas, ahí se ve, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, unas pocas, otras distintas aquí en amarillo, bueno, un montón de láminas ya podéis ver, y el reglamento que nos dirá cómo usar, son 2 hojas, cómo usar esta expansión. Abrimos la Operación Dragón de Capitán Sonar y dentro tenemos pues unas cartas, parecen, bueno, unas tarjetillas, ahí veis, con tripulantes, que vienen con esta bolsita, y debajo pues el reglamento y láminas, supongo, sí, aquí tenemos el reglamento, que bueno, este es un poco extenso, cómo se usa la expansión, y láminas con distintas opciones, mapas, bueno, unas cuantas cosillas, ahí se puede ver, paneles de control, etcétera, para esta Operación Dragón de Capitán Sonar. Abrimos Story Colors y dentro tenemos pues un reglamento que parece pues sencillito. Tenemos aquí un tablerillo, un par de láminas de cartón troquelado, unas pantallas de colores. Veis, una cuna estupenda para guardarlo todo, unas cartas, 2 mazos, vamos a abrir por lo menos uno. Ahí veis, con texto en español y en inglés. El dorso, otro segundo mazo que ya no abro. 4 dados de 6 caras personalizados con colores y formas y unos zacachips, unos cubitos negros, opacos, de plástico, para completar el contenido. Abrimos este Roll Benders y... ¡uy! Cartón que viene pues precintado, vamos a quitar el precinto, luego vemos el resto de las cosas, porque son láminas que ya vienen, como veis ahí, destroqueladas. A ver, quitamos el plástico, tenemos una lámina 2 que vienen súper combadas, claro, al venir así con presión pues vienen combadas, pero bueno, al separar las fichas pues no pasará nada, las dejamos ahí, y luego tenemos un montón de cartón que ya viene, ya veis, destroquelado. Bueno, alguno hay que destroquelarle un trozo, que es como para hacer un tablero pues circular o algo parecido, y algunos tablerillos más. Aquí tenemos, parece que es así el tablero. Aquí tenemos el reglamento y debajo pues muchos mazos de cartas, vamos a abrir al menos uno, porque son un montón, y también madera. A ver estas cartas que vienen aquí pues precintadas, cartas de buena calidad, pues ahí veis, con objetos, una motosierra, bueno, pues unas cuantas cosas. Y tenemos más mazos, no los abro que son un montón, pero vaya, aquí hay un montón de cartas. Y luego tenemos discos, alguno dorado que brilla, un dado de 6 caras personalizado. Tenemos aquí spare parts, partes de repuesto, y luego zacachips en colores así translúcidos, parecen de estos de gominola, que digo a veces. Pues listo. Abrimos Garden Nation y dentro un reglamento, o 2 o 3, este está en castellano. Ahí veis, bueno, viene con letra grande, es extenso, pero viene con letra grande, rulebook, libro de reglas. Aquí tenemos un tablerillo de 2 salas, pues para poner cosas, como se puede ver, unas láminas así, unas losetillas, cartón troquelado, más losetillas, se sueltan, ahí veis, como para hacer, tienen como un puzzle, como para hacer un tablero así con agujero en medio. Otra lámina de cartón troquelado, 4 colores deben ser para los jugadores. Y debajo, caray, plástico, pues unas casitas, parecen, no sé muy bien qué es, unas piezas de construcción en verde, en amarillo, en azul, en blanco, en rojo, son diferentes todas. Aquí tenemos unas maderitas, unos meeples pequeñitos en los 4 colores parchís, unos discos y una especie de arbolitos. Y por último, cartas que vienen con una caja y vienen con plástico. Vamos a
a abrirlas. Ahí se ven distintas cartas, pues bastante chulas. Ahí el dorso, dos dorsos distintos. Y como digo, una especie de cajita sin tapa, pero cajita a fin de cuentas, así, un estuchillo para guardarlo, que está bien. Abrimos Máquina Arcana, una caja enorme, como habéis visto, y dentro tenemos el reglamento 3.0, dice ahí. Extensillo, introducción a las reglas. Esto no está mal. Lee esto primero, dice. Para aprender a jugar. Aquí tenemos ayudas del jugador, 1, 2, 3 y 4. Y láminas de cartón troquelado. Esto será las losetas, imagino. A ver, que viene con plástico, sí. Vamos a abrirlo. Son las losetas que conformarán el tablero, con un silica por ahí. Pues ahí tenéis losetas de dos lados que hacen, pues eso, bueno, son un montón, no os las enseño todas, son un montón de losetas, algunas tienen un solo lado. Aquí tenemos un tablerillo doble con reborde, aquí, bueno, cajitas para guardar cosas, con tapa, aquí otra, aquí tenemos más tablerillos, 4, la verdad es que de muy buena calidad. Quitamos esta otra bandeja, el protector, y aquí debajo pues tenemos una bolsita, Máquina Arcana, cartas. Vamos a abrir, no abriremos todas, que son muchas, pero abriremos algunas, al menos, a ver. Este mazo grande, que parecen aventuras, por lo que entiendo. Ya veis, no quiero hacer mucho spoiler. Luego tenemos aquí cartas pequeñas, a ver si podemos abrirlas. ¿Lo veis? Con un montón de texto. Tenemos cartas así en tamaño normal, tamaño como Ocean o algo parecido. A ver si consigo abrir, que estas vienen muy precintadas. La verdad es que aquí hay muchísimo texto, como veis, casi todas las cartas tienen mucho texto. Algunas con ilustraciones muy chulas de este universo Lovecraftiano, más cartas de estas pequeñas. Y luego tenemos aquí unas cartas así alargadas. A ver, espada equilibrada estoy leyendo, son como objetos. Como veis, pues sí, cartas como objetos, con una mano, muy propio. Y bueno, algunas cartas más por aquí que ya no abro. Y aquí lo que me falta son unas peanitas aquí abajo, que igual no se ven, peanitas transparentes, unos dados de 6 caras personalizados y uno de 10 caras también personalizados, más peanitas y por último unos cilindritos así en colores muy oscuros y fijaos, vienen serigrafiados. Abrimos desde el más allá de Máquina Arcana y dentro pues un papelito muy sencillo, una lámina de cartón troquelado, unas pianitas, muchas cartas que ya no abro, pero ya veis cartas en todos los mazos de este juego y más cartas para esta expansión. Abrimos hasta la eternidad esta expansión de Máquina Arcana, un manualillo, cartón troquelado, 2 láminas con personajes, peanas y cartas, un montón de cartas para el juego, ahí veis, para ampliar este Máquina Arcana.